Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otra sesión de la serie de webinars, el How to del director financiero. Hoy es la última sesión de esta serie y para los que se incorporan hoy, pues me presento, soy Francisco Bernal, soy el responsable de desarrollo de negocio de Sage Enterprise Market de Aitana. Y conmigo hoy están Daniel Ruiz, que es socio de EY. Hola, Daniel. Muy buenas. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes. Experto en transformación digital inteligente. Y José García Zamarra, que es manager en EY y experto en planificación financiera y en proyectos de consolidación. Muy buenas tardes José. a todos. ¿Qué tal, Fran? Buenas. Bienvenidos. Bien hallados. Bien hallados. Les comento, Aitana es una consultora tecnológica con más de 20 años de experiencia en proyectos más de 40 años, perdón, de experiencia en proyectos de implantación de sistemas de gestión empresarial. Somos un equipo pues más de más de 200, cerca de 200 personas y somos partner de los principales fabricantes tecnológicos de primer nivel y expertos en sus soluciones. En la sesión de hoy queremos dar una visión pues, más práctica que en las anteriores, haciendo un poco como hilo conductor a esta frase que están viendo, y es que el director financiero se consolida como líder de la transformación digital de las compañías. Lo hemos venido repitiendo durante todas las sesiones y en base a ella han ido circulando. Hoy en concreto hablaremos del camino de la transformación. Como hablábamos en las sesiones anteriores, la transformación digital es un camino y el director financiero pues es el guía en las organizaciones. Es un camino porque, como ya comentábamos, no hay ningún botón que convierta mi organización en digitalmente transformada, sino que he de ir andando el camino y hemos de ir dando esos pasos pues, para llegar a transformar la manera en la que hacemos las cosas gracias a la tecnología. Y si es un camino, como todo camino, pues necesitamos un mapa, un plano, una guía que nos diga pues, por qué sendas hemos de circular, de qué punto a qué punto hemos de ir. Y esto es lo que hoy el equipo de EY pues, nos va a proporcionar. Hoy confeccionaremos junto a ellos ese mapa, ese plano, esa organización de los pasos e iniciativas que hemos de realizar para transformar digitalmente nuestra organización. Veremos además cuáles son los resultados, qué debemos de esperar de estas iniciativas de transformación. Y los veremos, como no podía ser de otra manera, desde el punto de vista de los números. Pero también agregaremos esta visión de carga en los equipos pues tan importante, ¿no? ¿Qué supone la transformación digital en un departamento financiero desde el punto de vista de las cosas que dejamos de hacer para poder realizar otras que aporten más valor a la organización? Sin más, decirles que durante la sesión estaremos todos silenciados, que como en otras ocasiones tendremos el chat a su disposición para que nos realicen preguntas, que responderemos durante el evento, pues las que nos dé tiempo, y posteriormente el evento, pues las que queden por responder lo haremos por correo electrónico. Al final del evento también les proporcionaremos los enlaces para las sesiones que ya se han producido y para esta misma, para que puedan descargarse los vídeos y contenidos si son de su interés. Y nada más, voy a dejar a lo que de verdad importa hoy, y es a Daniel y a José, que nos van a contar pues este business case de la transformación digital. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran. Gracias, Fran. Lo que os vamos a contar hoy no solamente es el business case de la transformación. Fran, lo siento mucho, lo que venimos a contar hoy es que tú y yo nos estamos haciendo viejos. Sí, eso es verdad. El camino de la transformación es maravilloso y esas sendas que dices que tenemos que seguir y ese plano y demás. Las autopistas son lentas para el ritmo que lleva este asunto de la transformación digital. La pandemia nos ha obligado a digitalizar mucho más rápido, a llevarnos a la nube 1000 cosas que no pensábamos, a forzar a las empresas a dotarse de herramientas que permitan trabajar de una manera remota.
quiero pediros disculpas por la voz esta que tengo hoy, pero un mal viaje en AVE el lunes me ha destrozado la garganta. Empezamos definiendo esta serie de webinars y hablábamos, en nuestro caso, de la Orquesta Sinfónica del CFO. Nos parecía un gran ejemplo de en qué queremos convertir un departamento financiero, partiendo de un modelo mucho más tradicional y cómo estructurar todo, organizar todo, que todo suene bien, bien armónico en su momento y todo sincronizado. Ahora veremos a dónde tenemos que ir y cómo la velocidad ha hecho que en plazo de 3 semanas se nos haya quedado obsoleto el símil. Dani, perdona, ¿veis la presentación, verdad? Sí, se ve. Digo, porque si quieres que resumamos o esperas que esté ya en esta, si quieres, vamos, dame si quieres el paso para que Vuelve de verdad a la hagamos agenda y vemos un poco vale, la agenda, qué es sí, lo que vamos a ver, constituye ¿vale? un poco, ¿vale? Eso es. Después de esta introducción, José nos va a enseñar cómo obtenemos ese business case de la transformación, qué iniciativas son las que debemos abordar o las que pensamos que tiene sentido abordar en función del grado de madurez de la organización, de la necesidad del equipo, del tipo de negocio, de la volumetría de transacciones que existan. Tenemos luego un siguiente capítulo para hablar de cash flow forecasting, hablar de la fusión del mundo tesorero y el mundo del controller en una planificación y en un reporting integrado que nos permita tener una foto 360 de la compañía, no limitarnos a tener una visión tesorera, además, según los sistemas tradicionales, basada en el cierre del día anterior, sino que unimos toda la parte de previsiones desde el negocio y no solo con vencimientos de facturas y aciertos, que bueno, es algo que se puede obtener de manera más o menos sencilla, sino que agregamos otros orígenes de datos que nos pueden ayudar a ser mucho más precisos en la gestión de estas previsiones de tesorería. Y finalmente, pues le cederemos a Fran el testigo de nuevo para que haga esa despedida y cierre de la serie de webinars. Y sí que quiero invitaros a que utilicéis el chat. Cualquier duda, cualquier sugerencia que se os ocurra, cualquier tema que queráis plantear, por favor, nos lo escribís en el chat. Si hoy no tuviéramos tiempo, os contestaremos por email. Si os queda cualquier historia, nos contactáis por LinkedIn, por el Departamento de Marketing de Aitana. Tenéis 1000 vías de contacto, sentidos totalmente libres de contactar con nosotros para que os podamos enfocar, que contemos cómo lo vemos nosotros y os podamos dar otra visión sobre el tema que queráis, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a la presentación, hablábamos de esto, ¿no? De la orquesta de pueblo, que suena bien, que te diviertes, que te tomas tus copas, que bailas, y funciona y consigue su objetivo, que es que la gente esté divertida, amena y que pase un buen rato en la plaza del pueblo a las fiestas. Maravilloso para un mes de agosto. Si nos vamos al modelo de la orquesta sinfónica, que es lo que estábamos planteando, pues oye, ya tenemos las cosas más estructuradas. Todos los miembros tienen herramientas punteras, tienen buena tecnología. Hay un señor con una varita delante, que en este caso sería el CFO, haciendo que todo suene en su momento, que todo funcione integrado. Que la precisión sea una obligación en el concierto que están dando desde esta orquesta sinfónica. Pero la semana pasada, cuando empezamos a hablar ya de esta última sesión, apareció José y me hizo sentir viejo por un momento y me enseñó esta foto. Mi primera reacción fue querer matarlo. El tío, me estás reventando todos los esquemas, pero inmediatamente entendí el por qué, el qué quería decir y lo maravilloso que es el concepto. Nosotros estamos hablando de robotizar procesos. En la orquesta sinfónica teníamos a un señor con un bombo dándole pum, 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 pum durante 1 hora y media que dura el concierto. Eso es una tarea que una máquina hace mejor que ese músico, porque no va a toser, no va a estornudar, no va a tener una distracción. Sistemáticamente en el momento justo le va a dar al bombo. La gestión de las luces, el espectáculo de luz y color que hay en un festival de este tipo, pues es increíble. La seguridad, todo está perfectamente sincronizado para que funcione. El volumen de gente que tienen delante es infinitamente mayor que el que podemos meter en un auditorio para un concierto de una orquesta y, sin embargo, todo funciona y a todo el mundo le deja contento. José, te voy a pedir que sigas porque me estoy apagando. Sí, tranquilo. Tranquilo, tómate un caramelo, de hecho, si quieres, a ver si recuperas. De todas formas, o sea, en cualquier caso, ese era el mensaje, ¿no? Intentar poner en una imagen lo que creemos que es y será el futuro de no solo los cierres contables y el día a día de los departamentos financieros y su relación con los demás, sino incluso también los procesos de transformación, procesos que no acaban y que nunca van a acabar.
que van a tener iniciativas constantes y que tienen que ser en las organizaciones factorías de cambio. ¿Por qué? Porque el cambio está ahí y la tecnología avanza, la demanda avanza. Lo que el departamento financiero será el día de mañana no es lo que es hoy. Se lleva hablando muchos años, ¿no?, de pasar de un departamento de back office a un departamento que aporte valor, y eso sigue. Entonces, lo que nosotros vemos es que las nuevas generaciones, además, vienen muy fuertes. Algunos ya vamos para 40 años, otros para 40 y pocos, que me acompañan por aquí. Somos tecnólogos, hemos visto procesos muy automatizados y aún así vemos que nos viene por detrás algo mucho más potente, generaciones que con 20 y pocos años hacen modelos de machine learning y los ponen en práctica para soluciones muy concretas y muy funcionales, y nos maravilla, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos transmitir y desde el punto de vista tanto de la consultoría incluso como de lo que va transformando los propios departamentos, ¿no? Y también un poco el símil de la grandeza de un festival en cuanto a que no solo es el CFO. Hemos hablado de que sí, que el líder se consolida, o sea, el CFO se consolida como líder de la transformación, pero solo no puede, porque puede ser muy tecnólogo y aún así necesitar ayuda, tiene que velar por otros asuntos, riesgos, rentabilidades, organización. Él va a necesitar otras figuras como recursos humanos, como IT, como la propia dirección general para sponsorizar los proyectos. Y ahí es donde, pues eso, ¿no?, el de control de luces, que es un experto enorme, el de organización, el de seguridad, el de logística para las barras, todo eso permite tener un mega evento de hasta 400.000 personas en 2 fines de semana, y esa es la grandeza un poco que queríamos darle, ¿no?, al símil. ¿Qué vamos a ver? Porque esto es mucha introducción, estamos hablando de mucha grandeza, tecnología y demás, pero vamos a ver algo tan simple como esto, es decir, la obsolescencia de lo que había hace no tanto, y que seguramente lo de la izquierda y el centro nos parece casi de chiste, pero lo que Claro, es tenemos que en eres la un niñato, última... José. Lo de la izquierda es un retroproyector de transparencia de acetato y lo del centro es un proyector de diapositivas. No lo decía para no equivocarme, pero sí. Vale. Pero es Y una la realidad. última es una reunión de gente muerta por PowerPoint. Nos metemos en reuniones a leer lo que alguien está proyectando en la pantalla. Pues Es el que está curioso haciendo que, es un criminal y los demás somos fallecidos. es curioso que esto lo veamos en un PowerPoint. Sí, Correcto. hasta esta slide, porque lo que Pero queremos aquí se también acaba. transmitir Aquí se acaba, es efectivamente. efectivamente lo tradicional para nosotros, y no hace mucho tiempo, hace menos de un año, sería que si vamos a un cliente a hacer un business case de qué invertir, qué retorno vas a tener, cómo lo medimos, lo normal sería haber hecho un Excel, pegar los resultados en unas presentaciones en las que como mucho hacemos 1, 2 o 3 escenarios para que los puedas ver y en base a eso tomes una decisión. Hoy en día lo que queremos, lo que tratamos es de ir un paso por delante y decir, no, hagamos una reunión con cliente viva en la que poner y quitar cosas, tocar parámetros, y eso ya no se hace en un PowerPoint. Eso se hace en sistemas como los de Business Intelligence, en este caso Power BI, y que es lo que vamos a tratar de explicaros hoy en ese ambiente un poco más dinámico, ¿no? Vamos a pasar, de hecho, por eso cambio de pantalla, a cómo haríamos esto, ¿no? Es decir, nosotros en una entrevista, y yo creo que esto le gustaría a Dani contarlo, yo creo que se ha debido quedar sin voz definitivamente. No, la tengo, me Vale, estaba quitando el mute. vale, Para vale, contaros que queremos esto es la cambiar. herramienta que nosotros utilizamos como herramienta de discovery en una primera reunión con un cliente o con un potencial cliente. Alguien que nos llama y nos dice, oye, hazme esto de la transformación digital. Bien, pues esto de la transformación digital es tan amplio o tan estrecho como queramos pensar, porque no hay tal definición y hay negocios que no son digitalizables. El cambiar una herramienta de contabilidad no es digitalizar un negocio, es mejorar una herramienta de back office, no es más. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Huir de la típica reunión comercial en la que alguien se pone delante de vosotros y empieza a hacer preguntas intentando entender por dónde puede encontrar un nicho por el que venderte algo. Esas son reuniones que en ocasiones son productivas, que te acaban aportando una solución a un problema o a un dolor que tienes en algún punto de algún proceso. Pero nosotros lo que hemos intentado es estructurar y automatizar todo este procedimiento de discovery para que en un escenario de 15 preguntas básicas podamos ir centrando cuál es el grado de madurez de la organización, cuál es el set de iniciativas que pensamos que deben ser abordadas
Y con 4 o 5 preguntitas que hacemos un poquito más adelante, podemos medir incluso el coste que puede tener, el retorno que pueden tener esas inversiones, el plazo para el payback y demás. Eso es. José nos va a enseñar distintos escenarios basados en casos reales y vais a ver que de una manera muy sencilla y muy gráfica podemos tener una primera pista de cuál es ese mapa que tenemos que seguir que mencionaba Fran al principio. ¿Es un camino de tierra como pintábamos en la diapositiva? No. Se parece más a una autopista o, si me apuras, a una vía de alta velocidad. Pero es eso, es definir la gran línea de cuál es el camino a seguir, que por supuesto hay que profundizar en el análisis, que por supuesto habrá que matizarla, que por supuesto habrá que precisar en todos los puntos y todas las paradas que hay que hacer en el camino. Pero sí nos va a dar una visión de cuáles son las grandes líneas estratégicas que deberíamos seguir para conseguir esa mejora y para conseguir el objetivo, pues o bien de eficiencia, de reducción de costes, de mejor situación para los trabajadores, capacitarnos para poder trabajar en remoto y evitar riesgos de meter mucha gente a la oficina o cualquier otro tipo de situación que queramos mitigar. Eso es. Simplemente decir que son las iniciativas o las preguntas enfocadas hacia donde nosotros últimamente, en el último año, vemos que hay más prioridad. Siempre buscamos el concepto de quick win, es decir, que sean iniciativas de poca inversión. Siempre va a haber inversión, evidentemente, porque además van a tener que cumplir con unas fases que consideramos básicas, ¿no? De siempre tener un análisis previo para definir muy bien qué vas a implantar o qué vas a desplegar. Una fase de pruebas, lo típico de toda la consultoría o toda la metodología de consultoría de despliegue de sistemas, lo mantenemos, pero de una forma muy ágil y con iniciativas que parten de soluciones preconstruidas y para necesidades que son muy concretas, o sea, que son muy habituales en los clientes que vemos middle market, que es nuestro sector de referencia y donde, pues, desgraciadamente, son las cosas como son, nos encontramos todavía, pues, descarga manual de movimientos bancarios desde distintas filiales que luego ponen en un Excel para mandar a tesorería centralizado la posición, entonces se hace una vez a la semana. O sea, procesos que hoy en día ya no puede ser. O sea, que sinceramente está a años luz el poder mantener eso así con los costes que hay realmente a la hora de tener un proveedor que te da una descarga en tiempo real, además de todas tus posiciones de forma centralizada, ¿no? Lo mismo para empresas en las que hay consolidación manual y que directamente no la hacen mes a mes porque es un, con perdón de la palabra, coñazo, tener que hacer la reconciliación interco, tener que subir todos los datos y luego ¿qué me aporta? Pues sí aporta, porque si tú vas haciendo un proceso de consolidación limpio y eficiente, cuando llegues a final de año lo tienes también perfectamente eficientado y sale muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, por ir un poco hacia lo que os decíamos, al final esto es dinámico. Abrimos la conversación con la dirección financiera para detectar los caminos por los que pueda ir, ¿no? Es decir, más hacia controlling, más hacia contabilidad automática, más hacia incluso un RP, porque pueda ser que sigan en una S400, sobre todo por temas de tesorería, que vemos que en España sigue habiendo en middle market un grado de madurez muy bajo, no se utilizan en muchos casos sistemas de tesorería integral, ¿no? Entonces, bueno, la realidad la base de esta herramienta es hacer esas primeras preguntas para ir a un segundo cuestionario donde, claro, no simplemente vamos a hablar de ya me has dicho que tienes un volumen de facturas que podemos automatizar con temas de RPA, vamos a ver qué volumen. Es decir, cada una de estas iniciativas las vamos a ponderar dependiendo de la que hablemos. Pues, por ejemplo, en temas de tesorería es bastante fácil, ¿no? Tengo descarga manual de movimientos bancarios, vamos a cometer una iniciativa de hacer que eso no sea así. Vamos a ver cuántas cuentas bancarias tenemos, ¿no? Pues vamos a ir cambiando al volumen estimado, ¿vale? O incluso si tienes un modelo en el que hay muchas cuentas internacionales. Pues aquí a lo mejor el coste recurrente no nos va a subir mucho más, pero necesitamos desplegar una solución de comunicación que combine la nacional y la internacional, ¿no? Entonces, vamos a ir categorizando o escalando la complejidad o volumen de cada una de las iniciativas a desplegar. Previsiones de tesorería, pues es un mundo. Aquí puedes hacer algo muy sencillo, un repositorio para que podamos cargar desde ficheros o desde el ERP los cobros, los pagos y demás en algo sencillito, o hacer un modelo en el que hay una automatización importante y que sea previsión de cash flow automatizada a 2-3 meses vista. Ya hablaremos luego, en esto que nos ha introducido Dani, de incluso la vinculación con el controller para sus escenarios de planificación, ¿no? Pero un poco eso, ¿no? El mensaje. No vamos a entrar en detalle de todo, pero que entendáis que con la herramienta vamos categorizando un poco el volumen. Nos va a ir diciendo de antemano ya la inversión que va a suponer en cada iniciativa
el total por aquí arriba, nos lo va a ir calculando. ¿Cuánto va a tener de costes recurrentes? En muchos casos, costes de licencia o mantenimientos asociados a esas inversiones que vamos a tener, y la amortización contable, haciendo la asunción de que vamos a amortizar las inversiones que hagamos en consultoría o en licencias de compra inicial a 4 años, ¿vale? A un intangible de software, ¿vale? Bueno, nos daría aquí un mapita de cómo va a repartir toda esa parte, toda la inversión. Y vamos a pasar a ver un poco cuál es el objetivo o cuál es la metodología que contamos para medir el retorno. Es decir, el retorno va a tener una parte un poco más subjetiva y de mucho valor, que luego hablaremos un poquito más adelante, y otra más objetiva, que es cuánto dinero de tiempo, de creación de informes manuales, de tareas repetitivas, de descarga de movimientos que no aportan valor, todo el tiempo de back office que se puede automatizar, si lo valoramos al coste hora de los perfiles que tenemos en la empresa, eso es un retorno. No estamos hablando normalmente en el sector en el que nosotros trabajamos de reducir headcount porque hagamos estas iniciativas, sino más bien transformar su tiempo en un tiempo que van a dedicar a tareas de valor, como estar controlando o hacer escenarios, el controller, el tesorero, incluso la gente de administración, que vayan teniendo tareas mucho más interesantes, que estén en soluciones construidas que también sean visuales, que aprendan a programar en algunos casos, pues controllers que programen en Power BI los vamos a ver de PowerPoint. Aquí lo estamos viendo y al final es lo que ellos también deben llevar a un consejo y hacer que el CFO esté orgulloso. Pues digan, mira lo que tengo aquí, gente joven o no tan joven, pero muy tecnóloga, una mentalidad joven, que de verdad hacen que ya el comité no sea una presentación, que podamos preguntarle y en directo nos dé el detalle o nos cambie un parámetro para ver que sobre la propia reunión, que es poco el tiempo el que tenemos, que en esa reunión estén las respuestas sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esto, lo que vamos a hacer es algo muy sencillito, categorizar la banda salarial de los perfiles, ¿vale? En nuestro modelo, como os decía para Middle Market, pues bueno, estamos agrupando en administración perfiles de contabilidad, gente de cuentas a cobrar, recepción de facturas, cuentas a pagar, etcétera, conciliación, porque están entre los dos mundos de tesorería y administración y suelen ser perfiles, pues bueno, que es por donde empiezan, ¿no? En las tareas del departamento, entonces podemos ponderar un poquito a la baja. La idea es que esto lo tengamos ponderado porque hay empresas en las que, oye, los perfiles pues están un poquito más altos, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos marcamos los perfiles, tesorería, vamos a subir un poco controller. Controller también bajo nuestra asunción, aquel que hace la consolidación financiera, aparte de temas de presupuesto, ¿vale? Luego todo esto es un mundo, hay empresas que tienen separación de funciones, departamentos y demás. Estamos hablando de empresas de hasta 10 personas, 15 en departamento financiero. Entonces, una vez que marcamos, nos va a decir el coste hora, nos lo va a calcular, como dicen en los más técnicos, on the fly, ¿vale? Esto no está trayendo un dato, lo está calculando en el propio BI para decirnos el coste hora, y con las horas que ya nos está diciendo que se va a ahorrar por las iniciativas, nos va a empezar a dar ya una valoración. Es decir, eso que decía que no es un dinero que nos vamos a ahorrar, pero sí es el dinero, por ejemplo, que nos costaría comprar el tiempo de esos perfiles para que se pongan a hacer tareas de valor, ¿vale? ¿Cómo podemos darle razonabilidad y ver a detalle si tiene sentido esas horas que decimos? Es decir, ahora pues 200 horas, no. Vamos a verlo por iniciativa, por tipo de perfil y por cada una de ellas poder leerlo en base diaria. Es decir, cualquier ejemplo que podamos ver aquí en directo, lo que hablábamos, descarga de movimientos bancarios, lo tenemos por aquí. Si tenemos 150 cuentas en las que se está haciendo ya la descarga a mano entre varias personas y demás, veamos lo que estamos diciendo aquí. Vamos a ahorrar un equivalente a 2 horas diarias de perfil tesorería en esta tarea, algo totalmente razonable, más bien tirando a la baja, ¿no? Herramienta de consolidación, asumiendo que haya un consolidado y que lo lleva por aquí por la parte de controller, pues 1 hora y media en equivalente. Siempre hay residuales, ¿vale? Esto también lo tenemos con el retorno cruzado que puede haber entre unos y otros, porque el proceso de consolidación, por ejemplo, bien eficientado, va a ahorrar tiempo de cruces de conciliación interco en los perfiles de contabilidad, ¿no? Entonces, eso que también vamos viviendo y que conocemos de las herramientas, lo vamos valorando por las distintas iniciativas, ¿no? Podemos incluso decir, oye, vamos a aislarlo y vamos a centrarnos en la que sabemos, a ver, que me queda ahora aquí un poquito, vamos a aislarlo en las iniciativas de tesorería. Pues, por ejemplo... José, vamos pelín justos de tiempo. Si no vamos vale. avanzando, nos quedamos cortos. Vale, bueno, la idea es que aquí podamos ir al detalle de lo que valoramos en horas liberadas, ¿vale?
En la siguiente vamos a ir un poco más a poner el retorno con distintos criterios. Déjame ver si puedo quitar todos. Ahí está. El retorno, ¿cómo lo podemos medir de una forma un poco más global? Pues mirad, aquí la tabla de arriba va con cifras mensuales y abajo con anuales. Me voy a ir a la de anual directamente, ¿vale? Donde tenemos inversiones, 143.000 euros. Hemos hablado que eran 10 iniciativas. Hablamos de iniciativas de media de 14.000 euros de inversión. Sobre todo, horas de consultoría para definir bien el proceso y arrancar estas herramientas preconstruidas y soluciones ajustadas a la necesidad de cada casa, ¿no? Entonces, las horas que veíamos valoradas antes es el retorno, el que teníamos aquí en la página anterior, 11.200 euros mensuales, que son 140 al año. 140 al año, este escenario que tenemos puesto al azar ya nos está dando un retorno del 100% sobre la inversión inicial. Pero algunos diréis, bueno, eso tiene trampa y tal, porque tenemos costes mensuales. Al final vamos a ver la P&L, a ver qué tal nos sale. O sea, la idea es que esto nos dé los recurrentes mensuales. Algunas herramientas están basadas en cloud, por ejemplo, aquí las herramientas de consolidación y planning están pensadas para que tengas en licencia SaaS, ¿no? en software as a service. Entonces, en algunas podremos tener más o menos retorno viéndolo desde el punto de vista P&L, ¿no? Que es a donde vamos, a un segundo ratio o ROI, que es tengamos en cuenta no solo ese retorno como un ingreso, sino qué costes y qué amortización de ese intangible tenemos supuesto a 48 meses, y eso es la P&L que estamos viendo aquí. Y es, bueno, pues en unas iniciativas se gana más y en otras se pierde. Ahora veremos, por ejemplo, por qué se pierde en alguna y si tiene sentido, ¿no? Y luego, además, como muchas de estas iniciativas van a permanecer en el tiempo y solo van a seguir con un coste recurrente a futuro, hacemos también lo que es la foto de cómo sería la P&L a partir del quinto año. Es decir, que vuelve a dispararse hacia arriba, en muchos casos, las rentabilidades, porque ya se ha amortizado la inversión. Y además tienes unos costes de mantenimiento que es los que te garantiza que esto va a seguir vivo. La idea es que la transformación seguramente siga por otras iniciativas y seguirás haciendo esto circular de forma que llegues a más digitalización, ¿no? Entonces, porque os decía que en algunos casos puede ser pérdida, pero que no hay que verlo como algo negativo. Pues, por ejemplo, esto está asumiendo que tu herramienta de planificación va a entrar en un modelo en el que antes no hacías nada, hacías una planificación anual en la que hay pocas horas en las que inviertes respecto al total del año, pero ahora vas a pasar a tener una planificación mensualizada, donde vas a hacer rolling forecast, tanto para la parte de la P&L de negocio, balance, cash flow directo, vas a comparar eso con tu cash flow operativo de la parte de tesorería. Entonces, va a ser algo mucho más integral, ¿no? Como hablábamos. ¿Qué nos cuesta? Pues sí, nos cuesta 11.000 euros al año. 1.000 euros de factura de costes tenemos con esta herramienta. Pero claro, es que estamos consiguiendo objetivos que antes no teníamos. O sea, no teníamos una planificación mensual, entonces no reaccionábamos a los cambios y solo veíamos el cierre respecto a reales, ¿vale? No hacíamos ese ejercicio tan sano, ¿no?, que es revisar el presupuesto. Esto es un poco... ¿A dónde nos trae este futuro que nos ha dado en la cara? A que estamos hablando de iniciativas con costes, como decía José, de media unos 14.000 euros, que interactúan pero son independientes, que podemos empezar el camino de una manera prudente y conservadora. Vamos con la primera, vamos a ver si es verdad que me ahorro lo que en teoría me ahorro, vamos a liberar tiempo para abordar la segunda y probablemente la tercera, porque ya voy a tener esa disponibilidad de tiempo de la gente, que al final es fundamental, que el equipo cliente esté implicado en los proyectos y en la implantación de este tipo de sistemas, y que esa dinámica de mejora continua vaya justificando la inversión y nos vaya liberando tanto recursos humanos como recursos económicos para ir abordando las siguientes iniciativas y seguir avanzando en este camino de la transformación. José, siento decirte que te quedan 5 minutazos. Venga, nada, voy a acelerar un poquito para que también veáis un poco que en este proceso, a lo mejor el anterior es muy preliminar, muy de fijar el primer camino, hacerte una idea, ¿no?, de hacia dónde podría ir y que de verdad tiene retorno, pero a la hora de desplegar ya un plan en concreto hay que entrar en más criterios, ¿no? Hay que hacer un assessment de no solo la parte económica, es decir, cuánto vamos a invertir y qué vamos a conseguir. No solo vamos a conseguir esas horas, que la gente viva mejor y que el tiempo liberado pase de back office a valor, sino que además estamos tratando de llegar a mejorar otros criterios. En nuestro escenario de decisión va a haber otros criterios. Mejorar la calidad de nuestros datos, reducción de procesos manuales, es verdad que ese sí es en relación al anterior. Aumento del nivel de análisis, eso es un intangible o un subjetivo mucho mayor. Es decir, antes no era capaz de llegar a este nivel de análisis en un comité y ahora sí.
mejorar la toma de decisiones, por tanto, y que tenga un sistema escalable y flexible. Todo ello, además, amortiguado. No podemos tener un presupuesto ilimitado con los costes que nos pueda suponer el esfuerzo de la gente en la implantación. Nosotros lo que ayudamos es a desplegar un poco cómo tomar la decisión y hacia dónde ir. En muchos casos puede haber eliminación de sistemas actuales. Esto es muy genérico, ¿vale? Es muy demo, pero la realidad de lo que podemos desplegar luego es qué vamos a hacer con esta herramienta. Eliminamos, ponemos, en esta invertimos 2 iniciativas de robotización, 3, 4, 5. Bueno, pues nos quedamos con un escenario 3 y finalmente lo comparamos con un escenario 4. Pues intentamos ponderar y ver qué puntuación nos puede dar cada uno de ellos, ¿no? Avanzo, que me quedo sin tiempo. Una vez visto eso, sería un poco lo mismo, ¿no? Es decir, en la misma metodología, poder comparar los escenarios que hayamos fijado y que podamos ir viendo en una tabla bastante sencilla cuál o en cuál de ellos liberamos más recursos. Aquí no me paro porque es lo mismo que hemos visto. Uy. Esto es ir a detalle, con todo el detalle de lo que suponen esas iniciativas, ¿vale? Para verlo a mensual y anual. Y aquí un poco lo mismo, la medición del retorno de cada uno de los escenarios que tengamos marcado, si queremos en un momento dado quitar o poner iniciativas para ajustarlo, es decir, eso que decíamos de verlo vivo, no es una foto fija con sus 10 iniciativas, no. Partamos la reunión de que vemos 15 iniciativas, pero a lo mejor en la reunión al final acabamos viendo 2 escenarios y de esos 2 escenarios, una de las iniciativas que es la digitalización de los extractos la vamos a eliminar. Bueno, pues hagámoslo directamente sobre la herramienta, ¿no? Y en esa foto final, pues ver, efectivamente, unas tendrán más ROI, este ROI que veíamos de el valor de las horas liberadas sobre la inversión y verlo pues también gráficamente, ¿no? Sobre cuáles son los más potentes en esa visual. Por último, incluso hacer una calendarización, lo que os hablábamos, despliegues rápidos con quick wins. La idea es que podamos hacer de inicio lo que de verdad libere y que ya motive a la gente a seguir con estos cambios y que también las inversiones se puedan ir liberando y que no sea un proyectazo enorme. Aquí vamos con todo, que además puede hacer un cuello de botella y no tiene sentido, ¿vale? Esto es lo que os queríamos contar por la parte de nuestro assessment o herramienta o business case de la transformación. Esperamos que os haya parecido interesante como algo fresco de cara a cómo ver este retorno, ¿no? Y cómo plantearlo. Y queríamos contaros, con el poquito tiempo que tenemos, pues un ejemplo, ¿no? Es decir, hacia dónde podría ir con estas tecnologías ágiles y con este enfoque la integración entre el tesorero y el controller de cara al cash flow forecasting, ¿vale? Este Nuestra ejemplo que acaba de visión... enseñar José agrega distintas herramientas. Es el resultado de varias de las iniciativas que estábamos viendo antes y estamos hablando de algo sumamente económico, pero que nos da una visión consolidada tanto de datos del controller como datos del tesorero, como datos de descarga bancaria de manera automatizada. Quizá esta es la foto que mejor refleja el concepto y la idea. Cosas económicas, sencillas, rápidas de implementar, que nos permiten ver la información de este modo. Eso es. En este caso, en una visión de cierre mensual, pero que se podría llevar a quincenal, semanal y demás, por la parte sobre todo en este caso veis que la curva amarilla es las predicciones de cash flow que se va manteniendo por la parte del tesorero a nivel cash flow operativo, más basado en flujos y en tipo de producto financiero, ¿no? Cuánto pago por préstamos, cuánto hago en productos de working capital, con qué banco, es decir, lo que se trabaja en una herramienta de cash flow operativo. Pero con sus previsiones a 2-3 meses, hacerlo a más tiempo deja de tener sentido cada día más, porque al final no deja de ser algo muy teórico, muy estadístico, entonces no lo hagamos. ¿Dónde podemos ver nuestra posición de caja de una forma eficiente y con todas las garantías de que está en orden con nuestra planificación financiera, en nuestra herramienta de planificación? En este caso hablamos de Lucanet y de verdad es una maravilla en sí el concepto de poder hacer rolling forecast todos los meses una vez que has cerrado la contabilidad, tengas tu versionado de tu presupuesto ya cargado con el dato real, hacer ajustes de los 4 parámetros, hemos ganado un cliente, hemos perdido otro, ha habido una contingencia, cualquier cosa que nos afecte al plan de lo que queda el resto de año o a 24 meses, es muy fácil planificar una herramienta de este tipo. ¿Qué ocurre? Que estas herramientas te dan un cash flow directo. Según estamos calculando o metiendo parámetros de P&L de gestión que a su vez alimenta datos de balance y te proyecta la caja, te está diciendo cuánto vas a tener en las pólizas de crédito, cuánto vas a tener
en tus bancos, en cuentas disponibles, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que nosotros intentamos transmitir, que es muy eficiente mantener el cash flow operativo a corto plazo y mantener la visión un poco más a largo desde tu herramienta de planificación, ¿no? Un plus adicional de toda la conexión ágil de todos estos sistemas, pues poder además conectar a los datos contables y hacer un seguimiento de working capital. Y si lo que vamos a ir es filial por filial, pues ir viendo, pues en este caso hemos supuesto que van a un objetivo lineal de working capital y se lo vamos a ir midiendo no solo la posición de caja pura, sino cómo están cerrando porque estamos conectados al dato contable para hacer su cálculo de working capital, ¿vale? José, ¿nos puedes enseñar, porfa, una visión del pool bancario en una foto? Y le damos paso a Frank, quedan 4 minutitos. Sí, pues mira, por ejemplo, aquí tenemos un pool de deuda en el que también combinamos distintas fuentes. Uy, creo que se me fue, ¿eh? Ahí. Pues, por ejemplo, ¿no? Que para cada uno de los meses, pasados o futuros, y ya estamos trabajando en previsiones, tú puedas tener pues tu monitor de productos disponibles, ¿no? Yo creo que te referías a una de estas, ¿no? Es decir, vamos a conectar a toda la parte bancaria todo lo que podamos automatizar, incluso a nivel de los dispuestos, si podemos con conexión y con scrapping a los propios bancos, y los préstamos, por ejemplo, que van a estar en la base de datos, siempre van a estar actualizados. Las pólizas de crédito también. Pero el factoring sin recursos, bueno, pues también podemos automatizarlo, si es de volumen, si es de importancia. Podemos monitorizarlo al detalle, ¿no? Y que esto sirva como herramienta de decisión. Podemos meter el balance banco-empresa que hay con cada uno de los bancos para reunirnos con ellos y decirles qué negocio bancario tienen conmigo. Entonces, bueno, no me quiero extender, pero la idea, ¿no? Herramientas de reporting integral, Business Intelligence. ¿Con qué? Con procesos y con herramientas por debajo muy eficientes y lógicas. Sector middle market, esto no es ciencia ficción para empresas de middle market. Las grandes, pues efectivamente, con temas de robotización, Business Intelligence y demás, van a la cabeza, pero esto es democrático, es decir, tiene unos costes como para que sea bastante democrático. Precisamente en línea de esto que quería haceros una pregunta que bueno, que se ha repetido un poco en el chat, ¿no? En el cuestionario de preguntas. Hemos visto el business case de la transformación, hemos visto un montón de iniciativas, hemos visto que es un informe dinámico. Entendemos que esto se puede confeccionar para cada una de las compañías a las que os vais a hacer un diagnóstico. Nos pregunto, ¿cómo podemos hacer esto en nuestra empresa? ¿Qué costes efectivamente tiene un proyecto de diagnóstico de estas características que nos dé ese mapa, ese plano que hablábamos del camino de la transformación en las organizaciones? Esta primera foto tiene un coste elevadísimo y es soportarnos a José y a mí durante 1 horita y media más o menos, haciendo preguntas y apretando botones hasta que saquemos conclusiones. Eso es, basado en nuestro modelo que ya está ¿Cuál es el construido con camino nuestra experiencia, eso realmente nosotros lo ofrecemos como algo encantados de abrir la conversación porque digamos que es como cualquier proceso comercial, pero si encima aporta un poquito de valor para ya dejarte una foto de por dónde pueden ir los tiros, pues nosotros encantados. Un segundo nivel de análisis en el que ya vas a valorar o vas a entrar a fondo de tus herramientas, de tus personas, persona por persona. Todo esto lo transformamos a velocidad de la luz y con tus nombres y apellidos y tus herramientas y tus posibles opciones de desarrollo. Pero eso sí que es un proyecto pues muy corto, muy ágil y muy eficiente para luego empezar Sí, con pero los lo que es, despliegues, ¿no? José, primera foto de cuál es el camino a grandes rasgos, de vamos a ir desde A hasta B con estas paradas, porque el grado de madurez así lo indica, es eso, es que tengamos una reunión de 1 horita y media, 2 horas, en la que tengamos una conversación, vayamos rellenando la ficha y lleguemos a tener ese camino. Eso es. Y si me permites... Sí, perdona, que te he cortado. Para que no nos quede sin tiempo poder presentar esto y volver un poco, ¿no?, a nuestros símiles, esto es lo que queremos, que tanto en el proceso de transformación como luego en el día a día, cuando ya no estamos además nosotros como partner en esa transformación y demás, la gente se vaya todos los días a trabajar o trabaje desde casa o en el modelo mixto que vamos a tener seguramente, pero que estén contentos, que vean que van hacia el futuro, que no es que estén en casa y además es más complejo todo, porque yo antes picaba las facturas y entonces acababa la hora y me iba. No, vamos a que la gente esté motivada, que esté contenta y que sea como en la foto, ¿no? Que el festival está amaneciendo y ahí no parece que se haya ido mucha gente. El primero yo, que estaba por la parte de aquí abajo, y os digo que la sensación... Creo que te veo por ahí.
lo que te digo. Sí, la sensación, queremos que sea esa. Y me acordé de esta foto porque fue así, ¿no? Es decir, estamos todos felices, ¿vale? Muy bien. Eso es. No podemos cerrar, Fran, sin felicitar al equipo de Lucanet, que han vuelto a aparecer como líderes en el cuadrante BARC para el mercado Dutch, dentro del mercado de soluciones de planificación y consolidación, que nos lo ha mandado Leti esta mañana. Y es una garantía el ver que año a año van apareciendo como una empresa seria, solvente, con una solución que realmente es muy sencilla de implantar y, como ellos dicen, es una solución para financieros, hecha por financieros, que tiene mucho sentido y que rompe un poco el paradigma de los grandes procesos de implantación de soluciones de consolidación. Muy bien, pues muchas gracias a ellos también por su asistencia y por su presentación en esta serie de webinars que hicieron. Muchas gracias a vosotros también. Yo no me quería ir sin antes hacer una pregunta que va mucho en a lo que yo me dedico, ¿no? Y es, concretamente en un proyecto de implantación de RP, ¿tenéis medido este retorno de la inversión? ¿Tenéis en este escenario? Sí, tenemos el caso del ERP dentro del ámbito financiero. Si queremos extrapolar y queremos sacarlo hacia la producción o hacia una logística compleja o algo así, es imposible estandarizarlo. Tenemos la parte que sí es estandarizable, esa contabilidad, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, tesorería y activos fijos. José. Sí, de hecho eso, Sí, no sé te si puedo comparto un volver momentín. a mirar. Sí, mira, aquí lo estaba filtrando en el cuestionario. Es Sí. lo que hablábamos, ¿no? Estáis viendo pantalla, ¿verdad? Sí. Enfocamos hacia la parte de RP. En algunos casos simplemente es pequeñas mejoras que puedan acompañar el resto de iniciativas porque hay que reorganizar o reconfigurar ciertos procesos o hacer una gran reorganización. Esto lo teníamos valorado aquí, es una media, ¿vale? Como un proyecto de 40.000 euros en el que le damos un repaso importante al RP y nos va a liberar mucho recurso. Y una implantación completa en middle market, pues valorada en torno a 150.000 euros, todo lo que hablamos en la parte de finanzas. Pues fíjate, unos retornos que nos dice de, pues igual, un ROI de 160.000 euros sobre 150 que inviertes, un 100%, pero eso sí, una vez que amortizas toda esta parte enorme de inicio, aun con los recurrentes que supone, estar en rentabilidades muy altas. Es decir, estás a 5 años vista diciendo esto me retorna 100.000 euros. 100.000 euros de efectividad, 100.000 euros de dejar de estar en un Contaplus que no puede ser y la empresa tiene que crecer. Sí, solo si el ERP se elige correctamente, el proyecto se lleva a cabo debidamente y sucede todo como debe suceder. Eso es. Y fijaros, ¿no? Aquí también, aparte de recursos, que veis que es muy realista, ¿vale? Estamos hablando de liberar 2 perfiles de contabilidad 100%, cuando eso no es seguramente ni la realidad. Mejorar conciliación, porque eso lo va a cambiar completamente, y que la tesorería, por supuesto, una vez que el RP está funcionando, también le va a liberar la vida o le va a mejorar muchísimo la vida, ¿no? A la gente. Por supuesto que vamos a hablar de temas de controlling, ¿no? Entendemos estos datos en base, pues, a cambiar de una herramienta anticuada o quizás de una generación anterior, ¿no? A una generación, a un RP de última generación. Eso es. Donde al final lo que hay es transaccionalidad y se cumplen con procesos muy estandarizados para que la contabilidad suceda, que realmente tú vas recibiendo y aprobando cosas, pero no estás picando asientos, todo eso por detrás está parametrizado. José, has gastado tu cupo de palabras. Vale. Muy bien, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Dani. Yo Gracias, solo quería para acabar recordar a todos los asistentes a esta serie de webinars que todas estas sesiones son las que hemos venido realizando. En primera instancia fue Sage, que nos habló sobre procesos transaccionales, seguido de Lucanet, que nos hablaron sobre la propia consolidación financiera. Luego, Daniel y Patricia de EY nos hablaron sobre cómo ponerlo en marcha. Tan importante esta gestión del cambio, que a veces nos centramos en las herramientas y nos olvidamos de las personas. Y por último, pues este business case de la transformación con un ejemplo concreto, ¿no? Todas estas sesiones tienen su grabación y tienen ustedes disponibles, pues, los enlaces para descargarlas y visionarlas en la medida que les sean interesantes. También decirles que, por supuesto, tienen nuestros datos de contacto, como bien ha dicho Daniel,
pues a través de LinkedIn de nosotros mismos o a través de este teléfono o este correo de contacto, donde pueden ponerse en contacto con nosotros pues para seguir avanzando o para solicitar pues este diagnóstico que hablaba Daniel al respecto de las iniciativas de transformación y la definición del camino o del mapa de transformación en nuestras organizaciones. Sí, después de haberos tragado esta tarde y de que vayamos ya 5 minutos tarde, que me incomoda muchísimo, sentíos totalmente libres de contactar con nosotros para cualquier duda, cualquier cuestión que os pueda surgir. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde, que pasen muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, Fran. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.